Me gustaría pedirle al hermano Edgar Daniels, ¿dónde estás, Edgar? Si nos diriges en oración, Por aquí estoy con mucho gusto. gracias. Listo, Listo, oramos. oremos. Amén. Amén. Padre bendito, Dios del cielo y la tierra, exaltamos tu santo y glorioso nombre. Estamos muy contentos, muy agradecidos contigo por este privilegio que nos das, Señor, de conectarnos, oh Señor, de saludarnos, hablar, dirigirnos los unos con los otros, Señor. Este es un bonito momento que pasamos, aparte también de recibir la bendición y la enseñanza tuya, Señor. Estamos en esta noche pidiéndote que tú dirijas a tu siervo, a nuestro hermano Neri, en todo el estudio que nos va a compartir. Y también, Señor, oramos pidiendo por nuestra salud. Hay situaciones difíciles que se presentan en nuestra vida. Como dice un Eric, una vez subido el sexto piso, se viene una serie de situaciones que a veces tenemos que tener sabiduría, cuidado y discernimiento para poderlos afrontar. Igualmente por mis hermanos y hermanas que han pedido por su salud, Señor. Estamos orando para que tú, conforme sea tu divina voluntad, venga restaurando, sanando y quitando todo aquello que no es tuyo, Señor, para que mis hermanos puedan seguir gozando de plenitud de salud. Recordamos a nuestro hermano allá en México, Señor, para que Arturo. para que tú estés con Arturo siempre, en todo momento. Señor, hemos visto, es un hombre de mucho ejemplo, de mucha agallas, de mucho empuje, y queremos, Señor, que tú lo guardes, lo libres, y que los médicos se asombren de ver lo que tú vas a hacer en la vida de nuestro hermano Arturo. Señor, y que él siga con ese ánimo, con esa fortaleza que solo tú lo sabes dar, y que pueda seguir compartiendo también con nosotros. Bueno, Amén. entonces ahora con nuestro hermano él, con la enseñanza de hoy. Muy bien, hermanos, gracias. Seguimos viendo las parábolas de Jesús. Ahora siguen dos parábolas que son muy parecidas, pero quise separarlas porque contienen elementos diferentes, ¿verdad? Aunque básicamente este, la temática es muy parecida en cuanto al fin de la parábola. Y hoy vamos a estudiar la parábola de la semilla de mostaza, ¿verdad? Vemos cómo Jesús ha hecho o hizo varias enseñanzas acerca de semillas, ¿verdad? La parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña, y pues también esta parábola de la semilla de mostaza, que es pequeñita, pero encierra grandes enseñanzas para nosotros, ¿verdad? Y quisiera hacer una oración para iniciar también esta enseñanza. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por las buenas cosas que nos enseñas a través de ella. Y gracias porque sabemos que en ella encontramos eh, vida, Señor. A través de ella hemos conocido a tu Hijo Jesucristo y a través de ella hemos recibido el mensaje de la salvación. Te pedimos, Padre, que este mensaje pueda llegar a más personas a través no solo de este culto, no solo de cada una de las iglesias aquí representadas, sino por medio de cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y te damos gracias por todo. Amén. Bien, Amén. las parábolas de Jesús. Jesús le hablaba en parábolas porque había una profecía que decía que les iba a hablar a este pueblo en parábolas para que viendo no vieran y oyendo no entendieran. Esto por la dureza del corazón de los judíos. Y entonces solo aquellos que querían ser sensibles a la voz de Dios, solo aquellos que querían confiar en el Hijo de Dios, iban a poder entender estas parábolas.
Y una de esas parábolas es la semilla de mostaza. La encontramos en Mateo 13, 31 al 32, también en Marcos 4, 30 y 32, y en Lucas 13, 18 al 19. Voy a leerlo del libro de Mateo. Mateo 13, 31 y 32 dice, otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Ya sabemos que en estas parábolas, eh, el hombre que siembra es Dios mismo, es el Señor Jesucristo, y siembra en su campo. El campo es el mundo. Pero aquí habla de una semilla muy interesante que es pequeña. Estuve investigando sobre la semilla de mostaza, ¿verdad? Y el pasaje me llamó mucho la atención, ¿verdad? Dice que cuando crece es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. Bueno, no es un árbol de 30 metros de altura, pero como vamos a ver ahora en la siguiente diapositiva, sí es una matita bastante grande, lo suficiente como para que en sus ramas las aves puedan anidar o guarecerse o protegerse. Don Eddie, disculpe. Ujú. Ajá. ¿La conoce la semilla de mostaza? ¿Y el arbolito lo conoce? Bueno, yo nunca lo he visto, yo me he comido las hojitas, pero nunca he visto el... Bueno, voy a ver cuándo puedo. Yo le llevé al pastor una cajita. Es como Ujú. un granito de café. Y la matita es como ¿qué? Como tal vez unos 15 o 20 centímetros mide. Ok, Su flor es, hay algunas variedades, ¿verdad? hay variedades. Hay algunas variedades que llegan a medir poco más de 2 metros, ¿verdad? En general, siembran una que alcanza entre 60 y 80 centímetros de altura, ¿ok? Este, y ahorita vamos a ver eso. Pero la semilla es muy pequeña, mide de 1 a 2 milímetros, un milímetro y medio, una cosa así. Y lo interesante es cómo lo que produce esa semilla y lo que puede crecer esa matita, ¿verdad? Como hemos visto también con el trigo, la cizaña, cómo crece el trigo y con otras plantas. Esta parábola, junto con la parábola de la levadura, que es la que les decía que se parece bastante en la temática, pero que las he querido separar, aunque son muy pequeñas. Es decir, hoy salimos temprano. Eh, esta parábola nos habla del poder del Evangelio. Y dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y la palabra griega que se traduce con poder en este pasaje es dunamis, de la cual tenemos en nuestro idioma la palabra dinamita, y todos sabemos lo que hace la dinamita, el poder que tiene, lo explosiva que es. Pues esa es la palabra con la que se describe el poder del Evangelio de Dios, un poder explosivo. Ahora, no obstante que el poder inicial de una obra puede ser pequeño, si se trabaja, puede dar enormes resultados. Ustedes saben cómo comenzó el cristianismo, que es una religión extendida por todo el orbe, con miles de millones de seguidores, de creyentes en todas partes del mundo. Comenzó con un hombre llamado Jesús. Y ese hombre reunió a 12 hombres y los preparó para que llevaran el mensaje del Evangelio por toda su tierra, es decir, por todo Israel. Bienvenido, Luis, que Dios te bendiga. Buenas noches, bendiciones a todos. Amén. Estamos hablando de la semilla de mostaza y la estamos comparando, pues, con el poder del Evangelio, ¿verdad?
Y decíamos que, como dice Romanos 1:16, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y esa palabra poder viene de dunamis, que es la palabra que da origen a nuestra palabra que se conoce como dinamita. Y así de explosivo es el Evangelio. Entonces decíamos que el cristianismo comenzó con un hombre llamado Jesús, que reunió a 12 hombres y los preparó para que llevaran el mensaje del Evangelio. Es decir, comenzó con una célula chiquitita. Y esa célula chiquitita de 12 personas la mantuvo él por aproximadamente 3 años, 3 años y medio. Después creó otros grupos un poco más grandes, los 70, los 500, pero esos grupos ya estaban siendo derivados o venían a partir de esta pequeña célula de 12 hombres que conocemos como los 12 apóstoles, a los cuales preparó para que llevaran el mensaje del Evangelio por toda la tierra. Recuerden que el Evangelio primeramente se predicó en lo que fue Israel, Judea, y después se extendió a los alrededores y después por todo el mundo conocido de aquella época, y luego llegó hasta nosotros y al resto del planeta. Ahí vemos una, una, unas plantas de mostaza, digamos ya posiblemente eh, sembradas sin la intención de hacer una cosecha, de hacer una cosecha sistemática, ¿verdad? Pero vemos que sí, es una plantita que puede llegar a crecer. Esa variedad en particular, este, puede llegar a crecer muy alto. Brassica niger, algo así se llama. No recuerdo el nombre exacto. Vean el tamaño del hombre, un hombre de aproximadamente, no sé, 1,70 m, 1,80 m, y vean el tamaño que tiene la planta, digamos, o las plantas con respecto a él, ¿no? Entonces, durante su ministerio, Jesús sembró la semilla del Evangelio y esta parecía insignificante. Sin embargo, llegó a crecer y poco a poco pudo inquietar a los saduceos y a los fariseos. Es decir, esa pequeña célula de 12 hombres, poco a poco llegó a crecer. En un momento dado, en una sola predicación, se convirtieron 3,000 personas, en otras 5,000. Y los apóstoles comenzaron a trabajar y a divulgar el Evangelio de Jesucristo. Y en Hechos 5 se encuentra una historia muy especial. En los versos 17 al 20, los apóstoles dicen que estaban predicando el Evangelio y fueron encarcelados por estar predicando el Evangelio. Y dice que un ángel del Señor los liberó y les ordenó ir al templo a anunciar el Evangelio, y ellos obedecieron y su mensaje hizo enfurecer a las autoridades religiosas al punto de querer matarlos. Ahora, cuando habla del templo, no está hablando de un templo donde se reunía la iglesia cristiana, está hablando del templo judío, donde estaban las autoridades de la religión judía. Vamos a ver, como que alguien de nosotros se vaya a predicar allá a la basílica, o que alguno se vaya a predicar allá a la plaza de San Pedro en Roma, ¿verdad? No creo que a ciertas autoridades les agrade mucho que alguien esté predicando el Evangelio de Cristo de esa manera en estos lugares. Ahora, para los judíos esto tenía una connotación especial porque Jesús había sido crucificado, según los judíos, por haberse hecho igual a Dios, es decir, por haber dicho soy hijo de Dios, que era como hacerse Dios él mismo. Y les voy a leer lo que dice en Hechos 5, 27 al 42, que es donde se centra ahora este estudio, que dice, recuerden que los encarcelaron, ¿verdad?
Y cuando llegaron a buscarlos, ya no estaban. A los guardias les preguntaron qué había pasado y dijeron, vean, los candados estaban puestos, las celdas estaban cerradas, pero ya ellos no están ahí. Y a partir del verso 27 en Hechos 5 dice la palabra de Dios, cuando los llevaron y los presentaron ante el concilio, el sumo sacerdote les dijo, ¿acaso no les dimos órdenes estrictas de no enseñar en ese nombre? Ahora han llenado a Jerusalén de su doctrina y quieren culparnos de la muerte de ese hombre. Pedro y los apóstoles respondieron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús el mismo día, resucitó a Jesús, el mismo al que ustedes mataron y colgaron de un madero. Pero Dios, por su poder, lo ha exaltado y sentado a su derecha como príncipe y salvador, dando a Israel la oportunidad de arrepentirse y de que sean perdonados sus pecados. De eso somos testigos nosotros y también el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes lo obedecen. Al oír esto, ellos se enfurecieron tanto que querían matarlo. Entonces, Gamaliel, un fariseo que era doctor de la ley y a quien todo el pueblo respetaba, se levantó ante el concilio y ordenó que sacaran por un momento a los apóstoles. Luego dijo, varones israelitas, piensen bien lo que van a hacer con estos hombres. Hace ya algún tiempo se levantó Teudas, quien se jactaba de ser alguien y logró que se le uniera un grupo como de 400 hombres, pero lo mataron y todos los que lo seguían fueron dispersados y exterminados. Después, cuando se hizo el censo, se levantó Judas el Galileo y logró que muchos del pueblo lo siguieran, pero también lo mataron y todos los que lo seguían fueron dispersados. Por eso les digo ahora, olvídense de estos hombres, déjenlos, porque si esto que hacen es de carácter humano, se desvanecerá. Pero si es de Dios, no lo podrán destruir. No vaya a ser que ustedes se encuentren luchando contra Dios. Todos estuvieron de acuerdo con él. Pero aunque estuvieran de acuerdo con él, vean lo que dice el verso 40. Así que llamaron a los apóstoles y después de azotarlos, les advirtieron que no siguieran hablando en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Los apóstoles salieron del concilio felices de haber sido dignos de sufrir por causa del nombre. Y todos los días no dejaban de enseñar y anunciar en el templo y por las casas las buenas noticias acerca de Cristo Jesús. Aquí encontramos varias enseñanzas importantes. La primera es que es necesario obedecer a Dios que antes que a los hombres, como dice el verso 29. Es decir, yo no dejo de ser cristiano por trabajar en un determinado lugar. No puedo quitarme la identidad de hijo de Dios para hacer un cierto trabajo. Entonces, sigo llevando el mensaje con mi vida y con mi voz en donde quiera que yo esté. También el evangelio debe enseñarse con claridad y valentía. Vean cómo les hablan ellos en los versículos 30 y 32 de Hechos 5. Les dicen, de esto somos testigos nosotros, 30 al 32. El Dios de nuestro pasado, de nuestros antepasados resucitó a Jesús, el mismo al que ustedes mataron y colgaron de un madero. Fueron directos. Pero Dios por su poder lo ha exaltado y sentado a su derecha como príncipe salvador, dando a Israel la oportunidad de arrepentirse y de que sean perdonados sus pecados. De esto somos testigos nosotros y también el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes lo obedecen. Entonces, el Evangelio debe presentarse con claridad y con valentía.
Ellos cuentan, el sumo sacerdote les cuenta, o les dice a los del concilio, que hubo un Judas el Galileo y un Teudas que se levantaron con ciertos movimientos, los mataron y el movimiento desapareció. Igual hoy, mis hermanos, hay muchas doctrinas que son falsas y tarde o temprano van a desaparecer, pero el Evangelio de Cristo permanece, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, si estamos tan seguros de que tenemos la verdad en nuestras manos, y me refiero a la palabra de Dios, si estamos tan seguros de que Jesucristo es nuestro Salvador y nuestro Dios, si estamos tan seguros de que somos hijos de Dios, ¿por qué callamos? ¿Por qué no somos capaces de llevar el Evangelio con nosotros a todo lugar y presentarlo a otros con valentía? Por lo menos en Costa Rica, lo más que puede pasar es que nos echen de donde estamos. En otros países, en este momento, hay hermanos predicando el Evangelio a riesgo de su propia vida. Y nosotros aquí callamos. En el verso 40 vemos que siempre va a haber oposición cuando se enseña la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No esperemos que la gente reciba el Evangelio con los brazos abiertos, pero por lo menos hagamos que cuando lo reciban puedan creer que quien se los lleva es honesto y es sincero. ¿A qué me refiero con esto? Que puedan ver en nuestra vida que vivimos lo que predicamos. Porque si no seríamos como los fariseos, hipócritas, que ponían cargas en el pueblo que ni ellos querían llevar. Entonces, hagamos nosotros de nuestra vida el mejor testimonio para que cuando abramos nuestra boca nos puedan creer, o por lo menos no nos puedan acusar de ser falsos, hipócritas y mentirosos. Siempre va a haber oposición cuando se enseña la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, el verso 41 nos enseña que vale la pena sufrir por la causa de Cristo. Miren, mataron a Jesús en una cruz. En realidad, eso es lo que ellos creen. Sabemos que Él dio su vida. Él dijo una vez, nadie me quita mi vida, sino que yo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomarla, dijo Jesús. Él puso su vida en rescate por todos nosotros. Y porque Él vive, el Evangelio de Jesucristo vive hasta nuestros días. ¿Y sabe a quiénes se les encargó la predicación del Evangelio? A usted y a mí. Pero no lo estamos haciendo. Ah, hermano, yo sí, allá uno que otro lo está haciendo. Pero están saliendo las iglesias como iglesias a predicar el Evangelio de Cristo, puerta por puerta. Ay, hermano, es que eso ya no se usa. Cuénteme qué es lo que se usa. Porque yo veo a los mormones tocando puerta por puerta y ganan un alma. Cuando logran entrar, ganan la familia entera. Los testigos de Jehová también. Y decimos que son falsas doctrinas. Y lo son. A la luz de la palabra de Dios, lo son. Pero usted y yo tenemos la verdadera doctrina y escondemos el mensaje debajo del traje. No somos capaces de ir a tocar las puertas. ¿Cuándo vamos a empezar? Porque ya es tarde.
Vale la pena sufrir por la causa de Cristo. Los apóstoles salieron gozosos de que los habían azotado por causa del nombre de Cristo. Nosotros salimos ofendidos porque nos insultan por ser hijos de Dios. No puede ser. Hermanos míos, esto no puede ser. Estemos orgullosos de ser quienes somos, de ser hijos del Dios Altísimo, Creador del cielo y de la tierra, que envió a su Hijo Jesús a morir por toda la humanidad en una cruz, y quien venció la muerte para darnos a nosotros la vida eterna. Así como una semilla de mostaza crece y se hace fuerte, el reino de Dios va a seguir creciendo por medio de la predicación. La predicación del Evangelio no es de cada domingo, sino de cada día. No solo en el templo, ahí en la PIBC o en cualquier otra iglesia, sino de puerta en puerta, de persona en persona, de acera en acera. Disculpen la interrupción con la... Tuve un visitante de 4 patas inesperado. Muy bien. ¿Ah? Sí, denme un momentito. Sí, es que hay pocas cosas que no se pueden controlar y un gato es una de ellas. ¿Verdad? Bien, ahora sí, estamos bien ahí. Ok, mis hermanos. Les decía entonces que la predicación del Evangelio no es de cada domingo, sino de cada día, que no es solo en el templo. Es más, voy a decirlo de esta manera. Si nosotros no predicáramos en el templo y predicáramos de casa en casa cada día, quizá haríamos mucho más. Quizá haríamos mucho más. Llevando el Evangelio a cada puerta, a cada corazón. Dice 2 de Timoteo 4, 1 y 2, te encarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esa palabra redarguye del griego elenjo, acusar, refutar, amonestar, convencer. Y es que el Evangelio acusa el pecado que ofende a un Dios que es santo, pero también convence por medio del Espíritu Santo, que es el que se encarga de convencer de pecado, de justicia y de juicio a los que reciben la palabra. Reprenden de la palabra epitimao, que es imponer, censurar, amonestar, encargar, mandar, reconvenir. Entonces, censuremos aquello que va en contra de la voluntad de Dios, que va en contra de la moral de Dios. Y tratemos de hacer ver a las personas que están condenadas porque precisamente no tienen a Jesús como su Salvador personal y que lo necesitan. Exhorta, paracaleo, es la palabra que se traduce como exhorta. Llamar cerca, es decir, invitar, invocar por imploración, exhortación o consolación. Y yo diría por compasión a las almas perdidas. Invitémosles a venir a los pies de Jesús, para que esta semilla de mostaza siga creciendo. Para el año entrante, mi esposa y yo tenemos un proyecto de trabajar con células. Pero no es que vamos a andar nosotros en todas las células. Queremos preparar hombres
Queremos preparar hombres y mujeres que estén dispuestos a trabajar con células. Queremos capacitarlos para trabajar con células. Una capacitación que lleva mínimo 1 año antes de que puedan comenzar a salir a hacer sus células. Vamos a hacer la invitación ahora en enero, pero desde ya, los de este grupo los invito para que comencemos células en las casas. No células de gente que ya va a la iglesia. Gente que ya va a la iglesia puede ir a apoyar la célula, pero que sean células de gente que no va a la iglesia. Células de gente que no conoce a Jesús para que empiecen a conocer a Jesús. Para que el mensaje llegue hasta otros. Si hacemos esto, si cumplimos con el mandamiento de ir a ser discípulos, no solo vamos a comprender esta parábola, sino que la vamos a vivir en nuestra carne y vamos a ver cómo de algo muy pequeño Dios puede hacer cosas muy grandes. Dice 2 Corintios 5:20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Espero que esta enseñanza de la semilla de mostaza nos ayude a ver el poder que tenemos en nuestras manos, que es el Evangelio de Jesucristo. Que es dinamita, que es explosivo, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, pero ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Y ya usted y yo fuimos enviados a predicar. ¿Vamos a obedecer? ¿O vamos a evitar esa responsabilidad por vergüenza, por miedo o por pereza? Creo que un hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios, no va a rechazar la oportunidad de ir y predicar de Cristo, de aquel que le salvó en la cruz, a otros. Un verdadero hijo de Dios no va a pasar por alto esa oportunidad. Y esa semilla de mostaza, sembrada en un corazón, puede llegar a ser una inmensa planta en donde otros también encuentren refugio y a través de la cual otros puedan conocer a Jesús como su Salvador personal. Que el Señor los bendiga. Vamos a terminar aquí la transmisión. Bien, y vamos a dejar de compartir. Muy bien, para las personas que nos siguen por Facebook Live, que Dios les bendiga. Y nos vemos la próxima semana. Vamos a estudiar acerca de la parábola de la levadura. Y es sumamente interesante también lo que esa parábola nos enseña, lo que se deriva de ella. Entonces los espero la próxima semana a la misma hora por el mismo canal. Vamos a terminar acá. Y vamos a terminar acá también la grabación.